en esta línea, ¿vale? Hay que dar las gracias a los sponsors, ¿vale? Que es Bitdefender, Microsoft, para dejarnos esta fantástica sala, ¿vale? Y también a Citrix, ¿vale? Con John, que prácticamente lo tenemos todos los años, ¿no? Que es quien también nos ayudó a echar un empujón a esto desde Citrix Iberia, ¿vale? La verdad es que muy bien. Y a Bitdefender sobre todo porque desde que contactamos con ellos y demás, cada año pues, bueno, nos ayudan al pica-pica, ¿vale? Y a cubrir ciertos gastos que en los 2 o 3 primeros años los cubría yo todos de mi bolsillo, ¿vale? Literalmente, no por nada, ¿eh? A nivel de agenda, uy, a ver si va esto. Vamos. A ver. Se fue el bolígrafo. Creo que se ha ido todo el sistema. ¿Se ha ido esto? Ya está. Ahora no. Espérate, a ver si lo enganchamos. Están teniendo problemillas, ¿eh? Proyector. Acá, se ha muerto el proyector. Pues sí, se ha muerto el proyector. A ver si te va el tuyo. No. Sí, y la tuya también, aunque ¿Sí? sí, solo que no vemos nada. Tenía que ser manzana. ¿Eh? Bueno, Ahora. Pues lo voy a dejar así, porque es que si no esto son las cosas que pasan, ¿vale? Bueno, a nivel de agenda, pues bueno, vamos a tener un product overview, pero bueno, va a haber una modificación, un poquito como cada año hacemos modificaciones de las agendas, sin previo aviso, porque eso es lo nuestro, porque si no, no sería muy speed. ¿Eh? Sí. Tú. Vale. 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 Bueno, habrá un pequeño cambio, ¿vale? John explicará unas cosas muy chulas. Vale, ¿qué te ibas a hablar? Ya no me acuerdo. Porque como lo hemos cambiado, que no... Pues 7.11, Sí. CES y Fox. Vale. El café y esto, como ya lo hemos hecho ahora, ¿vale? Prescindiremos de ese café de allí, ¿vale? Así ahorramos costes. Entonces pasamos al siguiente, ¿vale? Que será Bitdefender, que nos presentará en primicia la solución de seguridad para Xen Server 7, ¿vale? A nivel de capa de hipervisor, ¿vale? Realmente muy interesante. Tuve la suerte de poder testear la beta y la verdad es que tiene una pinta excelente, ¿eh? Así lo podréis ver. ¿Vale? Luego ahí es donde haremos una pequeña pausa, más o menos sobre las 11 y algo, ¿vale? Donde también podréis continuar pues, tomando café, pica, que tenga que ir al baño y esas cosillas, ¿no? Pues así podéis, está prohibido salir, ¿no? Sin pedir permiso, etc. ¿Vale? Bueno, pasado esto, os voy a explicar yo temas de NoScale, la nueva empresa que compró Citrix hace poquito, ¿vale? De un colega que es Pierre Barrington, ¿vale? Que era un CTP francés y ahora ha pasado a formar parte de plantilla de Citrix. Ha pasado a ser un principal architect, ¿vale? Y está ahora en evolución de producto. ¿Vale? La versión que os enseñaré es una versión antes de que le cambiaran el nombre, ¿vale? Ahora es la versión 4.0, os enseñaré la versión 3.2.6, me parece que iba. Justo antes de que hicieran ese cambio de número, productos en mismo, ¿vale? Después de esto, así, vendrá David, ¿vale? Y un colega que estamos esperando de Zaragoza, que está en camino, ¿vale? Ya llegará porque los trenes es lo que pasa, ¿no? Los retrasos y esas cosas y te la miran, ¿vale? Entonces, si ha llegado nuestro amigo de Zaragoza, pues pasará él a dar la charla junto con Ignacio, ¿vale? Y si no, pues iremos haciendo la superposición de ponentes, ¿vale? Hasta que llegue. Posteriormente a ello tendremos nuestro amigo Néstor, está por aquí, ¿vale? Un especialista en Netscaler, ¿vale? Ha colaborado con partners Platinus y demás para integraciones y puestas en marcha de appliances de seguridad, entre otras cosillas, ¿vale?
y veréis que lo que nos va a explicar es realmente espectacular, ¿vale? Sobre el Descale 11 y lo que es y para qué lo vamos a poder utilizar, entre otras cosillas, ¿no? ¿Habrá demo o no? Al final. Sí. ¿Sí? Pues bueno, tendremos demo, ¿vale? O sea que fabuloso. ¿Vale? A partir de aquí tendremos a nuestro amigo Manu, que se ha ido, ¿no? ¿Dónde está este hombre? Le ha dado el apretón. Pues bueno, ya llegará, a ver si llega, ¿vale? La idea es que Manu trabaja para Ingram Micros, el preventa de Citrix de Ingram Micro, ¿vale? Y nos va a hacer una charla sobre los distintos años, ¿no? y temas de troubleshooting relacionados con Xenap y con Xendensoft, ¿vale? Entre otras cosillas. La verdad es que es interesante, ¿vale? Y al final de todo tendremos a Microsoft Iberia, que aún no sé quién va a dar la charla, al final lo sabes, ¿no? Yo tampoco. Sorpresa, ¿vale? Esto es sorpresa. No sabemos a quién va a dar la charla de Microsoft, o sea, alguien aterrizará por aquí, ¿vale? Y nos explicará temas de Azure, entre otras cosillas, ¿vale? Creo que vale la pena escucharlo, ¿vale? Sobre la una, más o menos, justo antes de Microsoft, habrá otra parada, eso se me había pasado, que habrá bocadillitos y esas cosas, así nos vais a ir con hambre, ¿vale? ¿De acuerdo? Y bueno, luego al final, pues eso, preguntas y preguntas y todas esas historias. Entonces, comentaros, pues esto, llevamos 8 años, esto es un poco tostón ahora, ¿eh? Esto no hagáis mucho caso. Bueno, llevamos 8 años con el Quick Speak, desde el primero que empezamos en Citrix Iberia, en Madrid, ¿vale? Y nada, de tener 15 o 20 personas registradas, pues bueno, hemos ido creciendo poco a poco, ¿vale? Desde el 2009, que es cuando empezamos, el primer Quick Speak, pues bueno, llevamos ya realmente unos cuantos en las distintas poblaciones, ¿vale? Esperamos que esto pueda llegar a los 10 y si podemos llegar a los 15, pues también, ¿vale? Poco a poco. Aquí llevamos un grupo, bueno, son distintos colaboradores y gente de los distintos sitios donde hemos estado, ¿vale? Los pica-picas y esas cosas es lo mejor de todo. Hubo gente de Dell, hubo gente de Zimprin, etc. John, pues debe ser para unas cajas. ¿Vale? Entonces, entre nosotros hemos generado aquí un grupo de amigos, ¿no? Que al final se ha convertido en comunidad, ¿vale? A nivel general, en estos 8 años, pues se han publicado más de 1500 artículos en las distintas comunidades relacionadas con Citrix, incluido en CTXDOM, ¿vale? Hay unas 110.000 entradas en los distintos foros de soporte de CTXDOM actualmente, de la marinera, que son entradas, no quiere decir que sean mensajes, ¿vale? Mensajes se supera el medio millón, ¿vale? A nivel tenemos el canal de vídeo también en Vimeo, que todo lo que se va haciendo y todas las charlas que se van haciendo se van publicando en Vimeo, ¿vale? Hay un canal de Vimeo que se sube absolutamente todo, ¿vale? Y todo esto pues se está grabando. Tenemos pues 3.400 usuarios, más de 1.400 usuarios registrados actualmente y ya superamos 1,5 millones de visitas anuales. Es una barbaridad, literalmente. Bueno, a nivel de agradecimientos, pues lo que he dicho antes, sobre todo muchas gracias a Bitdefender, a Oracle y a Carlos Gil por el gran soporte que nos están prestando durante este tiempo y sobre todo también a John de Citrix, ¿vale? Por todo el tiempo que ha dedicado también y por estar siempre con nosotros en los Quick Speak, ¿vale? Y nada, le damos caña al tema, ¿no? Empezamos, ¿vale? Dejo a John, ¿vale? Que os explique cosillas y luego pasamos con Bitdefender, ¿vale? Todo tuyo.